Ok, vamos a comenzar con este problema. Queremos resolver cuál es la probabilidad de que una variable aleatoria z sea mayor o igual a la raíz de 2, donde z es una variable aleatoria que sigue una distribución normal de media cero y desviación estándar 1. Bueno, para poder resolver esto vamos a repasar lo que es la CDF y la PDF, es decir, la función de distribución y la función de densidad. La PDF regularmente representada como una F minúscula y la CDF generalmente representada como con una F mayúscula. Estas dos funciones siguen más bien mantienen una relación muy estrecha entre sí. En este caso, como estamos estudiando la variable aleatoria normal, la distribución normal, vamos a tener nuestra gráfica centralizada en cero. Vamos a dibujar la gráfica de la función de densidad. En este caso, como sabemos o es conocido, es una normal, una campana, la famosa campana de Gauss, para este caso centrada en cero. Y bueno, esto que estamos dibujando en azul viene a representar la función de densidad. ¿Qué significa densidad? Pues es prácticamente lo que ocurre en cada punto respecto a la probabilidad. ¿Qué tanto añade cada punto respecto a la probabilidad, por así decirlo? No es como tal la probabilidad, pero está muy relacionada con la probabilidad. Al final, cuando estemos acumulando la densidad, sí vamos a poder determinar la probabilidad. En el caso de de las variables aleatorias discretas, de hecho, sí es la probabilidad puntual. Para las variables aleatorias discretas, sí podemos determinar lo que ocurre en un punto. Por ejemplo, digamos aquí en el 5, si yo quiero saber qué es lo que ocurre con mi f, mi función de densidad en un punto para una variable aleatoria discreta, como por ejemplo el 5, por poner un ejemplo. En este caso sí es la probabilidad, porque en variables aleatorias discretas se puede calcular probabilidad puntual. Sin embargo, en las continuas no funciona así, porque la probabilidad en un punto es cero. En las continuas, lo más que podemos hacer es decir cuál es la densidad en un punto, pero no podemos calcular probabilidad en un punto porque, pues, evidentemente es cero. Y es cero porque tenemos infinidad de posibilidades y, pues, en un punto, en la probabilidad en un punto, pues, obviamente sería cero porque tenemos infinitas posibilidades. Sería como dividir uno entre infinito. Bueno, en este caso, cuando estamos en un punto en específico para la función f, solamente determinamos la densidad. Sin embargo, cuando vemos lo que se acumula, es decir, el área bajo la curva, todo lo que se está acumulando, lo que está aquí, esa área viene a representar la distribución y esta sí nos habla de probabilidad. En este caso, si queremos, viéndolo de manera general, en vez de pensar en un punto, pensar en un valor aleatorio, digamos A. Si yo veo el área bajo la curva en A, esto va a ser mi f de A, f mayúscula, es decir, mi función de distribución evaluada en A. Y esta función de distribución, eh, bueno, lo que representa en términos de probabilidad es que estamos viendo la probabilidad de que mi variable aleatoria, en este caso z, sea menor o igual que ese valor. Es decir, la probabilidad de que z sea menor o igual a A es igual a f de A. Pero a la vez la f de A tiene una relación con la función de densidad. De hecho, la relación, como es el área bajo la curva, pues es la integral de menos infinito hasta A de mi función de densidad
evaluada en x diferencial de x. Esta integral va a ser la función de distribución, pero al mismo tiempo la función de distribución es la probabilidad acumulada hasta A. Y bueno, esta expresión de aquí ya se parece mucho a esta expresión de acá. Se parece mucho, salvo porque aquí tenemos un mayor igual y aquí tenemos un menor igual. Para poder eh, comparar como tal esta expresión con esta que tenemos aquí, lo que podemos hacer es usar una de las propiedades de la probabilidad que nos dice que la probabilidad de A, de un evento A, es igual a 1 menos la probabilidad de su complemento. En este caso, podemos hacer que la probabilidad de que z sea mayor o igual a la raíz de 2 sería 1 menos la probabilidad de que z sea, y bueno, el caso complementario al mayor o igual, lo contrario sería menor estricto que raíz de 2. Y bueno, aquí nos topamos con un problema porque aquí tenemos un menor y aquí tenemos un menor igual, todavía no lo podemos comparar. Pero resulta que, como había comentado antes, la probabilidad en un punto para el caso continuo, para una variable aleatoria continua, esa probabilidad es cero. Por lo tanto, si aquí ponemos un menor o ponemos un menor igual, no afecta la probabilidad porque al agregar el punto raíz de 2, no estamos añadiendo nada de probabilidad, puesto que la probabilidad en raíz de 2 es cero. Entonces, aquí podemos hacer lo siguiente. Esta probabilidad, pues la podemos cambiar por el menor igual. Esto solamente se puede hacer con variables aleatorias continuas. Con variables aleatorias discretas no se puede hacer. Y bueno, pues ahí ya tenemos eh, esa probabilidad expresada en una forma familiar relacionada con la CDF o la función de distribución. Por lo tanto, la probabilidad que queremos calcular, voy a hacer esto un poco más grande para que podamos escribirlo. Esta probabilidad va a ser igual a 1 menos la función de distribución evaluada en raíz de 2. Pero aparte ya conocemos cuál es la función de distribución. La función, más bien la distribución de nuestra variable aleatoria, en este caso es una normal estándar. Para el caso de la normal estándar, así como para otro tipo de variables aleatorias que son muy utilizadas, existen ciertas tablas y esto lo podemos determinar con tablas o lo podemos determinar integrando o en fin, hay muchas maneras. Lo que voy a hacer aquí va a ser determinar esta probabilidad con con programación, utilizando programación, en particular usando el lenguaje R. Para hacer esto, bueno, vamos a irnos a R. A ver, nos cambiamos de pantalla. Y bueno, aquí ya lo tenía más o menos escrito. Explico qué es lo que tenemos aquí. La función que nos va a calcular la probabilidad, va a ser la P norm, P de probabilidad de normal. Esto de aquí representa la raíz de 2, es el valor hasta el cual queremos evaluar a la función de distribución. Esto de aquí representa la media de mi distribución normal, que en este caso va a ser 0, y esto de aquí representa, si mal no recuerdo, la desviación estándar. A ver, déjenme que la ayuda me diga si es así. Sí, aquí dice SD. SD representa la desviación estándar. Entonces,
efectivamente sí estaba en lo correcto. Entonces queremos evaluar hasta la raíz de 2, queremos que la media sea 0 y queremos que la desviación estándar sea 1. Entonces evaluamos y es que es SQRT para la raíz cuadrada. Evaluamos y nos dice que eso es 0.92. ¿Qué es lo que estamos determinando aquí? Bueno, lo que estamos determinando aquí es, esto viene a representar la probabilidad de que mi z sea menor o igual a la raíz de 2. Y bueno, pues esto es la función de distribución evaluada en raíz de 2. Pero nosotros no queríamos eso, queríamos 1 menos esto. Entonces, si queremos determinar el valor que deseamos, tendríamos que hacer la resta. Es decir, lo que tenemos que tener aquí es 1 menos esa probabilidad. Y pues eso nos da 0.7864, que redondeando es 0.79. Entonces regresamos a lo que teníamos antes en la pizarra y bueno, ese valor entonces lo podemos determinar como 0.079. Pero bueno, yo como mencionaba, hay diferentes tablas. Hay tablas que nos pueden ayudar a resolver. Em, no tengo la tabla aquí a la mano, pero más o menos puedo explicar cómo es que funcionan las tablas porque hay de diferentes tipos de tablas que están relacionadas con la distribución normal. Bueno, para empezar, aquí al ver la gráfica, vemos que hay diferentes valores involucrados. Por un lado, tenemos a A. A es el valor hasta el cual se acumula la probabilidad. Tenemos también, por otro lado, la probabilidad acumulada. Y bueno, con estos valores se puede determinar la tabla. Yo puedo por aquí moverme sobre valores de A. Y al moverme sobre valores de A, pues puedo ir obteniendo diferentes valores de mi probabilidad. Entonces acá se pueden mover mis valores de probabilidad. Entonces viendo lo que ocurre con diferentes valores de A, puedo determinar diferentes valores de P, perdón, o viendo lo que ocurre con mis valores de P, puedo definir diferentes valores de A. Es decir, puedo tener el determinar eh, los problemas duales. Con esto me refiero a que en este caso yo tengo el valor A, que en este caso es raíz de 2, es esta A que está aquí, y yo quiero determinar el área bajo la curva. Esta área bajo la curva yo la voy a representar con un valor, vamos a ponerle un nombre. El nombre va a ser, digamos, este nombre de aquí, del área bajo la curva es A. O le podemos poner P minúscula, que al final de cuentas es la probabilidad. Y el valor sobre el cual estamos evaluando, pues va a representar A. Entonces, yo puedo tener el problema donde tengo, aquí tendría la probabilidad de que la raíz de A, la raíz de Z sea mayor o igual a A, que esta probabilidad es igual a P. Entonces yo puedo tener el problema donde conozco a A, pero no conozco a P, y con las tablas determinar a P viendo las tablas sobre A, o bien yo puedo tener el valor donde conozco a P, pero no conozco a A. Por ejemplo, si yo me preguntara cuál es el valor de A sobre el cual estoy acumulando
el 50% de probabilidad. Bueno, pues para hacer esto, igual nos regresamos a R. Les comparto mi pantalla con R. Mm, Y, por ejemplo, como les mencionaba, aquí podemos tener al valor de A, digamos que lo conozco. No, el valor de A es el que no conozco, pero conozco el valor de P, que en este caso es 0.5. Y en este caso, yo lo que quiero es determinar el valor de A que me acumula esa probabilidad. Eso lo puedo hacer con la instrucción QNorm, y QNorm me va a pedir la P, me va a pedir la media, que en este caso es 0, y la desviación estándar, que es 1. Y al ejecutarlo, esta instrucción, bueno, la P es 0.5, ejecuto la instrucción y ya me dice que el valor que acumula el 50% de probabilidad es 0. Y sí, porque pues está centrada, es simétrica. Si por ejemplo pidiera el 75% de probabilidad, ejecuto y me dice que es 0.67. Y para el caso dual, donde conozco a, en este caso, en este ejemplo que era la raíz de 2, pero no conozco a P, utilizo la instrucción pnorm, donde estaría acumulando, donde estaría preguntando sobre qué valor quiero evaluar, que en este caso es A. Me va a pedir la media y la desviación estándar. Entonces ejecuto y bueno, ya me determina el valor. Aquí cometí un error. Ah, sí, ya vi cuál fue el error. A ver, entonces ejecuto A, ejecuto esta instrucción y bueno, ya me da 0.9213. Entonces, estas tablas de las que hablo precisamente juegan con eso, también juegan con la media y la desviación estándar, y a través de las tablas podríamos ir determinando esos valores. En la tabla se va a ver claramente cómo es que se determinan los parámetros. Nada más hay que recordar el ejemplo geométrico. P es el área bajo la curva y la A es el valor sobre el cual estamos evaluando la función de distribución. Y bueno, pues eso sería todo. Yo creo que con esto pues ya queda claro el cómo resolver este tipo de problemas.